Ustedes díganme cuando comparto la presentación. Dale, cuando vos quieras. Bueno. Muy bien. A ver. Ahí se ve bien. Sí, pero, a ver, ahí está. Ahí está perfecto. Muy bien. Acá. Bueno. Quedó así. Bueno, díganme cuando quieran que arranque. Ahora aguárdenme un segundito. Voy a cargar el vaso de agua. Bueno, perfecto. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Darío Maracari. Yo soy miembro del laboratorio de Acnogen, ¿sí? El cual está conformado por el doctor Javier Mas y la doctora Andrea Pécora, ¿sí? Andrea es licenciada en genética, doctora en ciencias veterinarias, y a Javier lo conocen ya, creo que la mayoría. Javier Mas, el doctor que tiene un laboratorio Diagnotest. Bueno, la idea, bueno, y ante todo, por supuesto, quiero agradecer a la doctora Viviana Varas y a Juliana Andurno por el espacio acá que nos dieron para poder comentarles un poquito qué es lo que hacemos desde Acnogen en diagnóstico molecular. ¿Sí? La idea de esta presentación es ver generalidades, ¿sí? de lo que es esta técnica, principalmente es la técnica de PCR, y después vamos a ir viendo ciertos casos puntuales en enfermedades infecciosas, principalmente en virales y bacterianas, y después vamos a ir a ver algunos casos del uso de PCR en infecciones, en enfermedades parasitarias, ¿sí? Y bueno, después vamos a ir un cachito a las preguntas si es que hay. Muy bien. Para empezar vamos a comentar, ¿sí? Que el diagnóstico molecular, ¿sí? Es principalmente la detección de, claramente como dice la palabra, moléculas. Estas moléculas pueden ser proteínas, ¿sí? O ADN o ARN que porta este parásito o agente infeccioso, ¿sí? Que es el que estamos queriendo detectar. Bien, también los anticuerpos son moléculas que podemos detectar. Pero claramente el diagnóstico molecular que vamos a hablar ahora nosotros conlleva a la detección del genoma, o sea, de partes del genoma de esa bacteria, virus o parásito, ¿bien? Y con la técnica principalmente de PCR, ¿sí? Que es la más conocida. La técnica de PCR tiene como fundamento la amplificación de un target o de un segmento, ¿sí? Del genoma de ese agente infeccioso parasitario, ¿sí? Para poder amplificarlo, ¿sí? Y poder visualizarlo de diferentes formas. ¿Bien? Por eso son los altos niveles de sensibilidad bien analítica que tienen estas técnicas, ¿sí? Porque justamente el fundamento es esa amplificación que hace que una pequeña porción, ¿sí? O cantidad o concentración del ADN de un determinado patógeno pueda ser amplificado y ser visualizado. ¿Bien? Y estas formas de visualización, ¿sí? Son a través de, como se utilizaba quizá antes, hace varios años atrás, se sigue utilizando, pero cada vez menos, que es la PCR punto final, hablando de diagnóstico, ¿no? En técnicas quizá apuntadas a investigación, todo lo que es PCR punto final bueno, la visualización de ese ADN amplificado a través de la electroforesis se sigue utilizando. Pero cada vez se utiliza más en lo que es diagnóstico, ¿sí? Lo que es la PCR de punto final, de tiempo real, ¿bien?
que esto es una técnica que lo que hace es poder mostrarnos, ¿sí?, de forma quizá en tiempo real, tal como lo dice la palabra, esa amplificación, ese proceso de amplificación. Y nos arroja ciertos gráficos, del cual nosotros vamos a poder analizar para ver si es detectable, o sea, si tenemos o no tenemos el ADN o ARN de ese patógeno en cuestión, y a su vez también, otra característica que tienen las técnicas de PCR en tiempo real, que nos permiten cuantificar de forma quizá más fácil que lo que era a veces cuantificar anteriormente con las técnicas de punto final. ¿Bien? Pero no todas las técnicas de PCR en tiempo real son cuantitativas, por más que nos arrojen una cierta idea de cantidad de ADN que tenemos en esa muestra, no siempre son cuantitativas, ¿sí? Que eso es a veces no es un error, pero es una forma de mirar a las PCR que no está del todo bien. Muy bien. Principalmente las técnicas moleculares o la PCR se pueden aplicar a, la verdad que miles de aplicaciones en lo que es veterinaria y así en un montón de materias, ¿sí? Principalmente el screening de bancos de sangre, ¿sí? Es una herramienta en la cual sirve bastante la técnica de PCR real, justamente la técnica de PCR en tiempo real, justamente por la sensibilidad, ¿bien? Porque muchas veces uno utiliza otras técnicas, como por ejemplo el frotis sanguíneo, ¿sí? Y justamente estamos trabajando con animales que han pasado por un screening clínico, y estamos hablando de animales clínicamente sanos. ¿Bien? Entonces la idea es utilizar técnicas muy sensibles para detectar esos animales portadores sanos, ¿bien? De determinadas infecciones, los cuales pueden ser transmitidas justamente a través de una transfusión sanguínea. Por supuesto, las técnicas moleculares pueden ser utilizadas para diagnóstico, ¿sí? Por la detección de patógenos, secuenciación y genotipificación. Y esto justamente viene no a reemplazar, pero sí a ayudar a lo que es la detección de virus, ¿bien? En todo lo que es la virología, las técnicas moleculares han ayudado a poder desarrollar, detectar y, sí, principalmente detectar nuevos virus circulantes en ciertas regiones. Realmente ha ayudado mucho a todo lo que es la virología en todos los campos, ya sea animal, vegetal o en la parte de humanos. Han ayudado mucho. Lo hemos visto ahora en la pandemia, como la técnica de PCR fue la primera, ¿sí?, que fue utilizada a nivel masivo para poder, entre comillas, diagnosticar o hacer un diagnóstico etiológico, ¿no?, de este virus que circulaba en la pandemia. También es importante tenerla en cuenta en lo que son aislamientos o la detección de bacterias que tienen lento crecimiento, ¿sí? En el caso de tuberculosis es muy importante tener en cuenta las técnicas moleculares para tener un diagnóstico temprano. ¿Bien? Y después también pueden ser utilizadas para el monitoreo, justamente teniendo en cuenta esta característica que tienen las técnicas para poder cuantificar esa carga de ADN o ARN en la muestra. Entonces es posible poder cuantificar y poder ir monitoreando el transcurso de una infección o el transcurso justamente de un tratamiento, ¿bien? El producto que nosotros aplicamos o el objetivo que nosotros queremos cumplir con ese tratamiento. Ahora lo vamos a ver más adelante en algunos ejemplos. Pero, ¿qué es lo importante a tener en cuenta no solamente en diagnóstico molecular? ¿Sí? Este concepto es transversal para cualquier técnica que se utilice en el laboratorio, ¿bien? Es justamente el tema de la sensibilidad, ¿bien? Y la sensibilidad de las técnicas que nosotros utilizamos en el laboratorio, y las PCR justamente no quedan afuera, justamente es el tema de la toma de la muestra. En lo que a nosotros tenemos como experiencia, realmente la toma de muestra es muy importante, ¿sí?, para obtener esa sensibilidad analítica que nosotros queremos lograr, ¿bien? ¿Por qué? Porque la técnica de PCR es muy sensible, ¿bien? Es muy sensible, pero es muy sensible cuando ese ADN o ARN a detectar está en una determinada concentración y calidad, ¿bien?
Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es poder dar a esa PCR, a esa reacción, justamente ADN de calidad y en una determinada concentración. Si nosotros esa muestra no la tomamos en el momento indicado, o la tomamos y no la conservamos de la forma indicada, o la muestra que tomamos para detectar un cierto patógeno no es justamente la sugerida por el laboratorio, esa sensibilidad, bien, se ve afectada. Por eso, las PCR pueden ser muy buenas, ¿sí? La técnica molecular puede ser muy buena, pero justamente si no tenemos en vista la patogenia, si no conocemos la patogenia de ese parásito, virus, bacteria o hongo que queremos detectar, justamente vamos a tener problemas en la sensibilidad, ¿bien? La especificidad ya es quizá un tema de la técnica en sí, ¿bien? Pero lo que se altera principalmente por una mala toma de muestra, una mala conservación, es la sensibilidad, ¿bien? Entonces, para nosotros es muy importante conocer la patogenia, ¿bien? Entonces vamos a saber qué muestras y cuándo tomarlas, para poder aumentar esa sensibilidad analítica. Y hablando de muestras, justamente en técnicas moleculares se utilizan varias, ¿sí? Son muchas las muestras que podemos utilizar. Es más, casi que no hay restricción de muestras. Sí, hay ciertas restricciones puntuales en las cuales tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, el tema del formol, ¿bien? O sea, todo lo que tenga formol es un posible inhibidor de esta técnica. Entonces vamos a, quizás, si no tenemos los controles necesarios en las técnicas PCR, podemos llegar a tener falsos negativos, ¿bien? Que eso justamente es un gran problema. Entonces, es importante evitar el uso del formol. En cuanto a, por ejemplo, los anticoagulantes, lo recomendado siempre es utilizar EDTA, ¿sí? Como anticoagulante de sangre para las técnicas moleculares. También, por ejemplo, en una toma de muestra de una efusión pleural, donde quizá hay un alto contenido de proteínas, y quizá esas proteínas se pueden llegar a coagular, bueno, podemos utilizar también un tubo con anticoagulante, pero siempre con EDTA, ¿bien? Y lo que no se recomienda es el uso de heparina. Los demás anticoagulantes siempre está bueno consultarlos con el laboratorio, pero lo que no se recomienda es el uso de heparina en técnicas moleculares. Bien. Y las principales muestras utilizadas para la detección de agentes infecciosos y parasitarios son la materia fecal, ¿sí? Que en ese caso es materia fecal fresca, sin formol, pequeñas porciones son las que se utilizan, ¿sí? O hisopados rectales, ¿sí? Esas son las muestras para lo que es materia fecal. Todo lo que es hisopado, sea rectal, hisopado nasofaringeo, hisopado nasal, de todo lo que sea vías respiratorias, urinarias, en el caso de las aves, los reptiles, cloacales, todo lo que sean hisopados, siempre lo mejor es utilizar hisopos de dacrom, ¿bien? O de nylon, que son los hisopos justamente que utilizamos ahora y que realmente están distribuidos por todos lados gracias a el tema de COVID, que realmente hay por todos lados, podemos encontrar hasta por Mercado Libre hisopos de dacrom, ¿bien? Estos hisopos lo que tienen que están diseñados justamente para poder tomar material y poder liberarlos también, ¿bien? Porque si nosotros usamos un cotonete que tiene algodón, ¿sí? El algodón justamente está diseñado para arrastrar una muestra, pero hay veces que no está diseñado para largarla, para soltarla esa muestra. Entonces hay veces que es difícil, ¿sí? Obtener una buena concentración o cantidad de un determinado material, principalmente de ADN o ARN, utilizando hisopos con algodón. Y lo que no está totalmente recomendado es utilizar hisopos con mango de madera, ¿bien? Porque justamente la madera, ¿sí? Al poner ese hisopo en el medio de transporte, bien, que el medio de transporte principalmente puede ser solución fisiológica, o ahora vamos a ver qué otras opciones hay, absorben ese medio de transporte, la madera. Entonces, muchas veces también está absorbiendo parte de la muestra. Por eso no son recomendados. La orina es una muestra muy importante, ¿sí? Ahora vamos a ver también más adelante en qué casos la orina es una buena muestra, pero también es una muestra que hay que tomarla en tubo seco y refrigerada, ¿sí? Bien, todas las muestras tienen que ser refrigeradas y remitidas al laboratorio antes de las 72 horas de haberla tomado, ¿bien? Si uno sabe que va a tomar la muestra y van a pasar más de 72 horas, ¿sí? Es mejor quizá congelarla esa muestra,
¿sí? Pero siempre hay que consultarlo con el laboratorio. La muestra de sangre es la muestra más utilizada, ¿sí? Justamente porque muchas de las infecciones parasitarias y virales y bacterianas tienen su fase de viremia, bacteriemia o parasitemia. Entonces, realmente es una muestra que es una de las más utilizadas. ¿Bien? Después hay muestras muy específicas, como la de líquido cefalorraquídeo, que es muy importante, es una muestra muy difícil de tomar, eso ya lo sabemos, pero muchas veces la detección de un patógeno en líquido cefalorraquídeo es casi un diagnóstico etiológico al 100%. Bueno, y después los líquidos de colecta, justamente para lo que es coronavirus o cualquier otra afección, leucemia felina, también son muy importantes. Los tejidos también, lo mismo. No hay que agregarle formol, hay que tomar pequeñas porciones, ¿sí? Y ponerlas en una bolsita, bien, siempre todo muy limpio. No hace falta que esté estéril, ¿sí? Por supuesto que esté limpio. No tiene que ser un tubo sucio, pero aunque sea un tubo limpio y refrigerado está perfecto. Bien, para lo que es diagnóstico molecular nosotros no necesitamos esterilidad. La esterilidad que necesitamos en la muestra, o en verdad en el contenedor, es para que no se degrade la muestra, ¿sí? Pero no porque nos vaya a alterar a nosotros el resultado. Justamente nosotros del laboratorio estábamos trabajando en otras alternativas para lo que es conservación de muestras, ¿sí? De a poquito estamos avanzando en la utilización de papeles Whatman, y después también estamos avanzando también en el uso de medios de transporte para conservar esa muestra, para que estén a temperatura ambiente y se conserven durante muchos días, y no tengamos que estar pensando justamente en la refrigeración, todo eso, en el caso de justamente cuando la muestra tiene que viajar, ¿bien? Muy bien. Dicho eso, la parte de lo que sería generalidades del diagnóstico molecular, después por supuesto si hay alguna pregunta puntual o algún comentario, después más adelante lo podemos hacer, o quizá después nos pueden escribir al mail o al WhatsApp, ¿sí? Y lo podemos contestar tranquilamente. Ahora vamos a hablar y vamos a ir comentando casos puntuales, ¿sí? No podemos hablar de muchos agentes infecciosos y parasitarios, porque realmente tenemos un límite de tiempo para esta charla, pero si hay algún agente infeccioso o parasitario que no está en esta charla, por supuesto, bienvenida sea la consulta y esperemos poder contestarla. Bien, vamos a arrancar con los agentes infecciosos, que nosotros por lo menos recibimos bastantes preguntas cotidianamente. Muy bien, arrancamos con los micoplasmas aemotrópicos. Bien, estos micoplasmas principalmente se caracterizan por infectar muchas especies, ¿sí? Y muchas veces infectar el mismo micoplasma a varias especies, ¿sí? Y después otra característica que tienen es que hay micoplasmas que son aemotrópicos, ¿sí? Estamos hablando de micoplasmas aemotrópicos, que son de alta patogenicidad, y otros que son de baja patogenicidad, ¿bien? O casi apatógenos. Principalmente, si los queremos agrupar, ¿sí? En un árbol filogenético, se van a agrupar más allá de la especie que infectan, sino por su patogenicidad, ¿sí? Fíjense que principalmente se van a agrupar los micoplasmas a Haemocanis y a Haemofelis, ¿sí? Que son los más patogénicos en esas especies, en un grupo, y después por otro lado los micoplasmas, los candidatos micoplasma turicensis y el Haemominutum, ¿bien? Que son de baja patogenicidad. Bien, estos dos que dije últimamente, en último lugar, son justamente micoplasmas que no tienen signología aparente, ¿sí? Quizá el desarrollo de anemia, principalmente, se da en animales inmunosuprimidos, ¿sí? Quizá está asociado a esa anemia que puede generar, está asociado a infecciones con retrovirus. Bien, y claramente pueden ser, luego del tratamiento, si nosotros detectamos micoplasma hemotrópico y no realizamos un buen tratamiento, podemos lograr obtener un animal portador sano, ¿sí? Al igual, que los micoplasmas tanto Haemocanis como Haemofelis. Acá en este gráfico de la derecha, justamente vemos cómo la línea azul justamente es la infección experimental con micoplasma Haemofelis, el cual luego de más o menos a los 15-20 días post inoculación
ya se empieza a generar anemia. Bien, el problema de estos micoplasmas justamente se da más allá de los patógenos, también en los no patógenos justamente se da cuando hay coinfecciones, bien, principalmente con retrovirus, en los gatos principalmente. Entonces, ahí es cuando el tratamiento hace que quizá no sea tan efectivo, o el tratamiento te va a ser más prolongado para poder ayudar a ese sistema inmunológico que está inmunosuprimido, y poder así generar una respuesta, ¿sí? O sea, el antibiótico va a alterar justamente alterar ese agente patógeno, y el sistema inmunológico tiene que hacer su trabajo, ¿no? Generar una respuesta para poder controlarlo. Bueno, en el caso del inmunosuprimido, ese tratamiento va a tener que ser más prolongado. Y acá abajo, justamente, quería, en este gráfico que está abajo, que es justamente en el eje de las X, tenemos justamente la carga de ADN, ¿sí? Medido por PCR en tiempo real de Mycoplasma haemophilus, y en el eje de la Y tenemos los días post-infección. Lo que se ve siempre es la intermitencia justamente de esa carga de ADN, o también podemos decir esa carga de micoplasma, ¿bien? En sangre. Entonces, la línea roja que está trazada arriba, que esa la tracé yo como para tener una idea, ¿sí? Quizá identifica lo que sería la sensibilidad de una técnica quizá de un frotis sanguíneo, ¿bien? Que la sensibilidad quizá no es tan buena. Para aumentar esa sensibilidad lo que hay que hacer es repetirla en el tiempo, ¿sí? Quizá con un solo frotis no es suficiente como para decir que realmente no hay micoplasma, pero justamente lo que podemos ver es que si esa sensibilidad de esa técnica que estamos utilizando no es tan buena, ¿sí? Dada este sub y baja, por decirlo de una forma, en la concentración de Mycoplasma haemophilus en sangre, hace que tengamos ciertos días para poder detectarlo. Bien, en el caso de técnicas que son más sensibles, principalmente las técnicas moleculares, hace que tengamos mucho más chances de detectarlo. Y por eso la técnica de PCR es la técnica más aconsejada para la utilización, para la detección, no solamente para la detección del micoplasma, sino después para ser utilizada post-tratamiento para el monitoreo. Bien, este trabajo justamente también habla de 112 animales infectados con Mycoplasma haemophilus, donde por PCR en tiempo real se detectaron el 100%, y por justamente frotis sanguíneo se detectó solamente el 38% aproximadamente. Entonces, ¿qué nos dice todo esto? Que la PCR en tiempo real, en este caso puntual, es muy importante, ¿sí? Porque nos estaría, dada su sensibilidad, nos estaría dando una muestra, un diagnóstico, ¿bien? Un diagnóstico etiológico, o sea, detectable o no detectable, ¿bien? Entonces, justamente, estas técnicas se utilizan para poder decir que no está, ¿sí? El patógeno. En cambio, una técnica que tiene baja sensibilidad solamente nos va a servir para confirmarlo cuando lo vemos, ¿bien? Cuando no lo vemos, no podemos decir que no está, ¿bien? Nosotros lo que tuvimos así en cuanto a micoplasma, como casos relevantes en este año, fue que en un banco de sangre felino podemos detectar 3 animales, ¿sí? de 180 aproximadamente, con micoplasma haemominutum, ¿bien? Que es una baja prevalencia, pero justamente ahí es donde estábamos hablando antes, el tema de que son animales que pasaron por un screening muy importante, clínico, ¿sí? Para poder ser dadores de sangre, y más allá de eso, eran animales que portaban micoplasma, ¿bien? Y por otro lado, también un trabajo que tuvimos este año, a mitad de año más o menos, en la coinfección en un animal, en un canino, ¿sí? Con babesia, con Ehrlichia hepatozón y con micoplasma. Pero en este caso encontramos micoplasma haemominutum, que no está muy descrito en caninos, ¿sí? Principalmente está descrito como un micoplasma de baja patogenicidad en felinos, ¿sí? Pero de a poquito se va detectando, gracias no solamente a la detección por PCR, sino también gracias a la tipificación o a la genotipificación que se realiza a través del PCR o a través de la secuenciación de estos micoplasmas. ¿Bien? Entonces tenemos que tener en cuenta que estos micoplasmas pueden ser encontrados en diferentes especies, más allá de justamente
del patógeno en sí. ¿Y cómo está recomendado, por lo menos por la bibliografía internacional, el uso de la PCR en tiempo real con micoplasmas hemotrópicos? Bueno, esto es una recomendación, claramente, porque hay veces que es difícil lograr que un tutor o el dueño el dueño, el propietario de un animal, ¿sí?, pueda acceder a 1, 2, 3, 4 PCRs para ese mismo animal. Pero bueno, en el caso de poder hacerlo, ¿sí?, lo indicado siempre es poder realizar una PCR al principio para el diagnóstico, por supuesto, en ese caso iniciar el diagnóstico. Luego de 1 o 2 semanas, en el caso de micoplasma hemotrópico, por supuesto, vuelvo a decirlo, valga la redundancia, luego de haber arrancado luego de 1 o 2 semanas el tratamiento, ¿sí?, volver a hacer una PCR para ver realmente cómo va ese tratamiento. Es importante, ¿sí?, tener en cuenta acá que si es una PCR cuantitativa que nos indica la carga de ADN de micoplasma en sangre, ¿sí?, es mejor principalmente en este punto, ¿sí?, luego de iniciado el tratamiento, para ver si esa carga es baja. Bien, una vez terminado el tratamiento, ¿sí?, siempre lo recomendado es dejar pasar al menos un mes del finalizado el tratamiento para poder hacer de vuelta una PCR en tiempo real. Bien, y si nos da no detectable, o sea negativo, no podemos detectar el ADN de ese micoplasma, ¿sí?, quizá está bueno hacer por lo menos una PCR más, separado de 2 o 3 meses. Bien, en el caso de las recomendaciones son 3 PCRs, separadas de un mes cada uno. Pero bueno, si se puede hacer por lo menos 1 o 2 veces después de finalizado el tratamiento, es lo ideal. Bien, si tenemos ahí un animal que nos da no detectable 2 veces, por lo menos, luego del tratamiento, ¿sí?, podemos decir que realmente el tratamiento fue efectivo. De lo contrario, ¿sí?, por lo menos tendríamos que saber que podemos estar ante un caso de un animal que no tiene más signos clínicos, ¿sí?, gracias al tratamiento, pero que quedó un portador sano, bien, de este micoplasma, y que puede llegar a ser un posible transmisor a otros animales, bien, sanos. Bien. Como les dije al principio, esta presentación es así, son pantallazos del uso de técnicas moleculares en diferentes casos, ¿bien? Principalmente de infecciones infecciosas y parasitarias. Así que les pido disculpas que no pueda entrar en tanto detalle, ¿sí?, por cada patógeno, pero bueno, es así. Ahora vamos a hablar de los retrovirus, que también son bastante complicados, ¿sí?, son infecciones muy complicadas, muy complejas, donde el diagnóstico molecular vino a ayudar mucho, ¿sí? Hace varios años que hay varios grupos de investigación en Estados Unidos y en Europa, principalmente, donde han avanzado mucho en la detección de estos retrovirus, y no solamente en la detección, sino en el monitoreo, y también la clasificación de esa infección a través del diagnóstico molecular. Y realmente se ha avanzado mucho. Ahora voy a contar justamente qué es lo que nosotros estamos haciendo en el laboratorio. Pero para arrancar, nunca tenemos que dejar de lado lo que son las rutas diagnósticas, ¿sí?, o los consensos que están justamente sugeridos por este grupo de profesionales, especialistas, mejor dicho, que se juntan justamente para decirnos cuál es la ruta principal que tenemos que tomar. Por supuesto, siempre hay un montón de alternativas de rutas diagnósticas, porque no todos los casos son iguales, y claramente esto es biología, pero siempre hay consensos, ¿bien? Entonces, todos los consensos dicen que las técnicas moleculares, ¿sí?, la PCR, no es la primera opción para lo que es el diagnóstico de infecciones, de retrovirus, perdón, en felinos, ¿bien? Siempre la primera opción es la inmunocromatografía, ¿sí?, o un ELISA, en el caso de que lo tengamos. En el caso de BIF, es muy importante la detección de anticuerpos, ¿bien? Siempre. Eso lo podemos hacer en el consultorio o en el laboratorio. Y la otra opción es la de BILEF, que es la detección de antígeno. Bien, una vez que tenemos esos datos, ¿sí?, ahí, dependiendo de la clínica, que ahora vamos a ver un poquito más adelante, es cuando vamos a tomar otras decisiones, y ahí vamos a empezar a utilizar las técnicas moleculares para poder llegar a un diagnóstico o
a un mejor diagnóstico, ¿sí? Porque hay veces que podemos llegar a un diagnóstico y hay veces que podemos llegar al mejor diagnóstico posible. Bien, bueno, vamos a arrancar principalmente por el virus de la inmunodeficiencia felina. Como dije al principio, es muy importante conocer la patogenia, o principalmente las fases de la infección, ¿bien? Como para que uno sepa en qué momento utilizar las diferentes técnicas que tenemos en un laboratorio, pero en este caso las técnicas moleculares. El virus de la infección por el virus de la inmunodeficiencia felina principalmente se separa en 3 fases. La primera fase es la aguda, donde vamos a tener algunos signos clínicos transientes, pero que no son del todo específicos. Después vamos a tener una segunda fase, que es como una fase de latencia, donde no vamos a ver quizá signos clínicos, principalmente. Y después, dado justamente a la progresión de la infección en cuanto a cómo afecta al sistema inmunológico, principalmente células CD4 helper, vamos a entrar en lo que es la fase terminal o la fase clínica. ¿Bien? Donde vamos a encontrar signos clínicos asociados tanto a la infección per se como por infecciones secundarias. Bien. Acá justamente en esta infección, o en este agente infeccioso viral, bien, lo primero, como dije anteriormente, lo primero que se recomienda es el uso de la inmunocromatografía, ¿sí? La detección de anticuerpos. Bien, ¿y en qué momento vamos a utilizar la PCR? Bien, la PCR en este caso, principalmente, ¿sí? Se utiliza la detección de ADN proviral. Bien, que ahora vamos a ver, lo vamos a ver mejor con el caso de leucemia felina, que es el ADN proviral. Bien, pero lo que se utiliza primero es la detección de ADN proviral. Bien, no vamos a detectar el ARN viral, porque este virus es un virus ARN, ¿sí? Como todos los retrovirus. Entonces, lo que vamos a pedir principalmente al laboratorio de rutina, cuando utilicemos una técnica molecular, va a ser ADN proviral. ¿Bien? Entonces, principalmente lo vamos a utilizar en estos casos. Cuando tenemos un animal, un cachorro menor a 6 meses, ¿sí? Que nos dio una inmunocromatografía positiva. Entonces no sabemos si esa positividad puede ser dada por los mismos anticuerpos de ese felino o por los anticuerpos que le transfirió la madre a través de calostro. Entonces, si nosotros queremos tener un diagnóstico temprano, podemos utilizar la técnica de PCR en tiempo real para la detección de ADN proviral de BIF. ¿Bien? Bien. Esa es una de las, justamente, de los usos de las técnicas moleculares para BIF. El otro uso, justamente, es cuando nosotros tenemos un caso discordante, donde tenemos un animal que es totalmente indoor, que realmente la madre era BIF negativa, también era una gata indoor, entonces no tenemos conexión con una inmunocromatografía positiva. En ese caso es donde empezamos a utilizar las técnicas moleculares para poder ver si ese positivo que estamos teniendo es un falso positivo o a qué se debe. ¿Bien? Entonces, en esos casos son donde se utilizan las técnicas moleculares para BIF. ¿Bien? Pero hay que tener en cuenta, y vuelvo para atrás, que es muy importante que la detección acá, justamente en la segunda fase, que es en el tiempo que mayor pasa el animal con la segunda fase de la infección, ¿bien? Es donde el ADN proviral no está en altas cargas en sangre, ¿bien? Por ende, es importante saber que si nosotros tenemos un resultado no detectable en sangre para ADN proviral de BIF, ¿sí? No nos quedemos con ese resultado, ¿sí? Porque la concentración de ADN proviral en BIF no es muy alta en la fase de latencia. ¿Bien? Quizá una muestra ahí de médula ósea sí es muy importante, ¿sí? Como para realmente descartar que no hay ADN proviral. Muy bien, para BIF no hay mucho más que decir porque realmente las técnicas moleculares son utilizadas justamente pero en un segundo plano, ¿sí? La técnica de inmunocromatografía es casi la técnica para poder decir que ese animal tiene o no tiene BIF. ¿Bien? Después la técnica RT-PCR, ¿sí? Que es la técnica para detectar el ARN viral, sí puede ser utilizada de hisopados de fauces, ¿sí? O de la zona orofaringea, de los gatos que quizá pueden tener una gingivitis importante, ¿sí? Entonces,
para poder descartar que en ese caso tenemos un BIF ahí inmunosuprimiendo la zona, ¿sí? Puede ser también un calicivirus o un herpesvirus, pero también hay casos donde podemos tener un BIF de forma local, ahí generando una inmunosupresión. Ahí sí podemos utilizar un hisopado, ¿sí? El cual lo ponemos en un tubo con medio de transporte, lo refrigeramos, y ahí sí se puede detectar ARN viral, bien, del virus de la inmunodeficiencia felina. En el caso de VILEF es un poquitito más complejo, bien, pero claramente de vuelta las técnicas moleculares han hecho un buen trabajo para poder avanzar en el diagnóstico de esta enfermedad. Bien, en este caso estamos ante un gamma retrovirus, ¿sí? Diferente al virus de la inmunodeficiencia, que es un lentivirus. En este caso, lo que conlleva la patogenia, este virus se transmite de forma transversal, ¿sí? Y hace una primoinfección a nivel orofaringio, en el tejido linfático asociado a mucosas. ¿Bien? Si esa infección es la idea de justamente del control de esta infección es a través de la vacunación, ¿sí? Por supuesto también a través del control de los animales positivos, ¿sí? Justamente para que el virus no pase de esta infección, ¿bien? De esta infección a nivel local. Y ahora vamos a ver qué pasa justamente más adelante. Pero acá hay algo que tenemos que tener, un concepto que quizá no los quiero aburrir con esto, ¿sí? No me quiero ir muy por las ramas, pero es un concepto muy importante para entender la infección con el virus de la leucemia felina, que es la integración de ADN proviral. ¿Bien? El virus es un virus ARN, ¿bien? Pero como todo virus ARN tiene una enzima que hace que ese genoma ARN se transcriba a ADN. ¿Bien? Y a su vez, en el caso de los retrovirus, ¿bien? Tiene otra enzima que hace que ese ADN se integre, ¿sí? Se enganche en el genoma del hospedador. ¿Bien? Y ahí, una vez que ese ADN se integró a ese ADN, no hay forma de desintegrarlo, por decirlo de alguna forma. Así que queda infectado de por vida. ¿Bien? Perfecto. Entonces es un antes y un después. ¿Sí? Antes de la integración o después de la integración. Entonces, en una infección abortiva, que es el primero de los 3 casos que podemos tener una infección con VILEF, bien, el virus va a infectar justamente la zona del MALP, del sistema inmunológico asociado a mucosas, ¿sí? No va a haber integración justamente porque va a haber una respuesta inmune rápida, ¿sí? Quizá en un gato vacunado, bien, por ende no vamos a tener integración y ese gato va a poder controlar esa infección. Lo único que vamos a poder encontrar en ese animal son anticuerpos, bien. En una infección regresiva, bien, es cuando justamente el animal se infecta, hay una primoinfección, pero luego de la primoinfección no hay un sistema inmunológico que controle esa infección y pasa ya a una infección sistémica, infectando a diferentes órganos, principalmente médula ósea. ¿Bien? Entonces, ahí recién una vez que tenemos la segunda infección, ¿sí? A nivel sistémico hay un control del sistema inmunológico, ¿bien? Por ende, ese ADN proviral se puede integrar, ¿sí? Pero la infección es controlada. Por ende vamos a encontrar quizá ADN proviral, ¿bien? Antígeno quizá no vamos a encontrar, o a veces sí, o a veces no, ¿sí? Vamos a encontrar anticuerpos si es que tenemos forma de determinarlo, pero lo que sí vamos a encontrar es ADN proviral, a diferencia de la infección abortiva. Y una infección justamente progresiva es parecida o muy parecida a lo que es una infección regresiva, pero acá no hay un control del sistema inmunológico, ¿bien? O sea, el balance entre el sistema inmunológico y la infección da negativo para el sistema inmunológico, por ende la infección tiene una viremia persistente, ¿sí? Y por supuesto hay integración de ADN proviral, por ende vamos a poder detectar tanto antígeno como ADN proviral. Bien, entonces, en forma de resumen, tenemos las 3 opciones, o las 3 fases de la infección. ¿Sí? La abortiva, que es cuando puede controlar la infección, la regresiva y la progresiva. ¿Qué factores justamente hacen que un animal pueda estar en diferentes tipos en estos 3 tipos o estas 3 fases de la infección? Es justamente el uso de la vacunación, el manejo, ¿sí? La virulencia de la cepa con la cual se infectaron, la respuesta inmunológica, coinfecciones, ¿sí? Y por supuesto la integración. La integración de ADN proviral hace que podamos distinguir un animal abortivo de la fase progresiva y regresiva. Por eso, integración o no integración, creo que esa es la cuestión.
Y acá hay un concepto más, de vuelta, que no los quiero aburrir, pero sirve para poder entender lo que vamos a ver ahora en el uso de técnicas moleculares. Justamente es el concepto de mutagénesis. Ese ADN proviral, ¿sí?, que se integró en ese genoma de ese gato, ¿sí?, en ese genoma de las células principalmente hematopoyéticas, ¿sí?, de la médula ósea, ¿sí?, una vez que se integra, no se integra al azar, se integra en sitios puntuales, ¿sí?, en sitios comunes de integración. Y esos sitios comunes justamente están asociados a prooncogenes. Por ende, cuando se integran, tienen quizá la probabilidad de que ese pro-oncogen se convierta en un oncogen, y ahí es donde vienen los problemas oncológicos, justamente debido a la infección con VILEF. ¿Bien? Entonces, teniendo en cuenta este concepto de integración y de mutagénesis, es que podemos decir, a través de ciertos trabajos que han publicado estos grupos que se dedican principalmente al estudio de leucemia felina, que una alta carga de ADN proviral, o sea, una alta integración de ADN proviral, ¿sí?, hace que tengamos más probabilidades de que se puedan generar neoplasias en ese animal. Por ende, una menor probabilidad de sobrevida. ¿Bien? Entonces hay una asociación directa entre la carga de ADN proviral y la sobrevida de ese animal. Entonces, con las técnicas que utilizábamos antes, ¿sí?, que son la técnica de inmunocromatografía para detectar el antígeno en sangre, proteína P27, ¿bien? A ver, ahí está. La técnica de PCR en tiempo real, de la cual es cualitativa, ¿sí?, que nos puede decir detectado o no detectado, o positivo o no positivo, ¿sí?, en cuanto a ADN proviral, podemos decir que cuando tenemos una inmunocromatografía negativa y una PCR negativa, podemos estar adelante de un caso abortivo. ¿Bien? En el caso de que tengamos tanto PCR positiva o inmunocromatografía positiva y viceversa, ¿sí?, podemos, o sea, en datos quizá en resultados discordantes, se dice cuando es así, cuando tenemos una PCR positiva, inmunocromatografía negativa o viceversa, son resultados discordantes. Entonces, ahí podemos estar ante un regresivo, y cuando tenemos ambas técnicas positivas, podemos decir que estamos ante un animal regresivo. ¿Bien? Perdón, progresivo. Entonces, ahí es donde nosotros introducimos la cuantificación de la carga de ADN proviral, ¿bien?, que hacemos en el laboratorio. Y establecemos, que nosotros no lo establecimos, está establecido justamente por evidencia científica, apuntado justamente a la patogenia de este virus, un punto de corte, ¿bien?, el cual dice que por arriba de 1 millón de copias por mililitros de ADN proviral en sangre, ¿sí?, podemos estar en el caso de justamente animales de alta carga de ADN proviral. Y cuando es por debajo de 1 millón, de baja carga de ADN proviral. Por ende, podemos tener animales regresivos, ¿sí?, con ADN proviral positivo e inmunocromatografía positivo, ¿sí?, pero que no son progresivos, son regresivos, ¿sí?, porque esa carga de ADN proviral es baja. ¿Bien? ¿Por qué? Justamente porque está asociada a la sobrevida de esa carga de ADN proviral. ¿Bien? Por más que detectemos una inmunocromatografía positiva, ¿sí?, una PCR positiva, no quiere decir que ese animal es progresivo y que le quedan pocos años de vida. ¿Bien? Nosotros en el laboratorio ya tenemos varias muestras, ya ahora damos más de 150 por lo menos, ¿sí?, y claramente se ve esa diferencia, ¿sí?, entre el grupo de animales de alta carga de ADN proviral y los de baja carga de ADN proviral. Muy bien. Entonces, en lo que son los consensos justamente internacionales de expertos para lo que es leucemia felina, el primer paso, lo que se indica justamente siempre, más allá de si un animal, más allá de la clínica, ¿sí?, siempre cuando asiste un animal, un felino al consultorio, es realizar una inmunocromatografía de VILEF. ¿Bien? En el caso de ser positivo, ¿sí?, probablemente cuando nosotros tenemos un animal que tiene signología clínica asociada a VILEF y tenemos una inmunocromatografía positivo, probablemente es un animal regresivo. No obstante, ahí tenemos un diagnóstico, ¿sí?, pero quizá tendríamos que hilar un poquitito más fino como para realmente saber si es progresivo. Bien, si es negativo, ahí sí vamos a ir a una PCR de ADN proviral, bien,
porque podemos estar justamente, en el caso de que nos dé positivo, ante un caso regresivo, ¿bien? Y en el caso que nos dé negativo, podemos decir que realmente la causa de esos signos clínicos no están dados por BILEF. En el caso de que el animal sea sano, pero la inmunocromatografía dé positiva, la vía realmente es muy parecida, salvo este caso, justamente cuando podemos sospechar de un falso positivo. Pero esos falsos positivos, ¿sí?, en inmunocromatografía se dan cuando es por una cuestión estadística y bien matemática, se dan justamente cuando las prevalencias son muy bajas, ¿sí? Cuando las prevalencias de una infección o de anticuerpos de una infección son muy bajos, ¿sí?, y tenemos un positivo, ¿sí?, ahí sí aumenta la probabilidad de que sea un falso positivo. Bien, pero en el caso, por ejemplo, nosotros que manejamos prevalencias de, digamos, por lo menos por la casuística que tenemos nosotros, entre un 15, un 17, un 20% de positividad, tanto para BIF como para BILEF, no, para BIF un poquito menos, pero, perdón, para BILEF podemos decir que realmente un falso positivo es difícil de encontrar. ¿Bien? Bueno, y en el caso de que ese ADN proviral sea positivo, de vuelta estamos en una fase progresiva. Bien, y acá es donde yo pongo este triángulo amarillo, porque justamente en este triángulo amarillo es donde nosotros podemos aplicar la cuantificación y poder no solamente decir que este animal está infectado con BILEF, sino que también puede estar en una fase regresiva o progresiva. Y eso justamente nos va a llevar al veterinario, le va a llevar a tomar medidas, ¿sí?, como de aislamiento en el caso de un regresivo, ¿sí?, o en el caso de un de aislamiento en el caso de un progresivo, o quizá en un caso de un regresivo, de tratar de cuidar ese animal, que no tenga sobresalto, que no tenga ningún problema de estrés, y por supuesto que pase a ser un gato indoor para poder llevarlo a que tenga una mejor calidad de vida la mayor cantidad de años. ¿Bien? Por otro lado, también existe la posibilidad de que la inmunocromatografía sea negativa, pero nosotros sigamos sospechando, ¿sí?, de que tengamos un animal infectado. Por ende, ahí sí podemos utilizar la técnica de RT-PCR, ¿sí? En el caso de BILEF no es tan utilizada la técnica de RT-PCR, pero en este caso sí es recomendada por el consenso, ¿bien?, el uso de la RT-PCR. ¿Por qué? Porque la presencia de ARN viral en sangre es más temprana, ¿sí?, que la presencia de antígeno P27. ¿Sí? Si no, podemos esperar 6 semanas y volver a hacer una inmunocromatografía. ¿Bien? Pero en el caso de no poder esperar 6 semanas, podemos usar la técnica de RT-PCR. Muy bien. Dejamos a los retrovirus y vamos a pasar a hablar un poquito de calicivirus felino. Y le pongo signos de puntuación porque justamente cuando hablamos de calicivirus felino tenemos que hablar del complejo respiratorio felino, el cual también está el herpes virus felino. ¿Bien? Más allá de la patogenia, ¿sí?, del cual siempre la infección es a través de la vía oral, nasal o conjuntival, ¿bien? Darío, perdón que te corte. Sí, Para que quede claro, en BIF y BILEF, la muestra ahí a enviar, ¿cuál sería sí, la ideal? Siempre sangre con esta. exactamente, sí, sí, sí. Para lo que es BIF y BILEF, la muestra a enviar es sangre conecta. ¿Por qué? Porque nosotros lo que queremos detectar es el ADN proviral integrado al genoma. Por ende, la muestra tiene que ser celular, ¿bien? Entonces, por ejemplo, una muestra de suero nosotros no podemos encontrar ADN, ¿sí? Una muestra de orina tampoco. Entonces, la muestra, para lo que es el primer diagnóstico, todo este tipo de diagnóstico que estuvimos hablando ahora, la muestra es siempre sangre conecta. También existe la posibilidad de que nos manden biopsias, ¿sí?, de algún linfoma. Bueno, ahí también se puede detectar ADN proviral tranquilamente, ¿sí? Pero el 99% de las muestras que nos remiten y la recomendada siempre para el diagnóstico es sangre conecta. ¿Bien? Bien, perfecto. Muy bien. Bueno, en el caso de los virus que componen el complejo respiratorio felino, lo que tenemos que tener en cuenta que son, como todo complejo respiratorio, ¿sí?, en varias especies animales hay complejos respiratorios, son los virus los que generan la inmunosupresión, ¿bien? Y no siempre son los causantes de los signos clínicos, ¿bien? Quizás los signos clínicos están causados por bacterias, principalmente, o también por el virus per se, ¿bien? Pero podemos encontrar
quizá lesiones generadas por micoplasma, por clamidias, etc. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta, ¿sí?, para la detección tanto de calicivirus felinos como herpes virus, es que son virus que pueden estar de forma asintomática también, o de forma crónica, ¿bien? Por ende, para el diagnóstico etiológico, ¿sí?, de estos dos virus, las técnicas de PCR y de RT-PCR, en el caso de calicivirus, porque son virus ARN, justamente solamente sirven para llegar a un diagnóstico etiológico. El diagnóstico de la enfermedad siempre es clínico. Bien, nosotros decimos que ese animal cursa con una infección con calicivirus, o por lo menos una gingivitis, etc., a través de la clínica. Si queremos llegar al etiológico, vamos a ir a utilizar la técnica de PCR en el caso de querer detectar virus. Las bacterias también, pero bueno, las bacterias pueden llegar a ser utilizadas, detectadas a través de cultivos, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta que debido justamente al posible estado de infección crónica, un resultado de PCR detectable puede ser interpretado, o debe ser interpretado, perdón, con cautela. Bien, justamente por eso, porque hay animales que son portadores sanos, bien, o que son crónicos, y justamente no nos están indicando que los signos clínicos estén causados por ese virus. Bien, el resultado, justamente como dice acá abajo, el resultado detectable para calicivirus o herpes nos indica la presencia del virus, pero no asegura que sea el causante de la enfermedad. ¿Bien? Por ende, si nosotros tenemos un calicivirus positivo y tenemos lesiones, también tenemos que descartar que no haya ninguna bacteria. ¿Bien? Muy bien. Ya que está, vamos a justamente hablar, que ahí están las imágenes, si no lo estaba diciendo, acá la toma de muestra, lo más importante tanto para calicivirus como para herpes virus, o cualquier, justamente acá hay la descripción de dos paneles que nosotros utilizamos, que es el panel oftalmológico felino y el panel respiratorio felino, que no solamente tienen justamente los virus, sino también tienen clamidia, la detección de clamidia y micoplasma principalmente. La muestra es un hisopado, con hisopo de acrón o de nylon, de la zona orofaringia, quizá la zona lesionada también, si es posible, ¿sí? Es importante, hay que tener en cuenta, hay que justamente tratar de lograr la mejor muestra, teniendo en cuenta que los animales muchas veces es difícil, más cuando tienen mucho dolor, pero una vez que tomamos ese hisopado, ¿sí?, ponerlo en el tubo con el medio de transporte, cortar el hisopo como para que se pueda tapar bien el tubo, bien, y refrigerar. Bien, esas son las indicaciones para la toma de muestra. Si se puede, el hisopado debe ser de forma, justamente, uno debe realizar movimientos rectilíneos y rotatorios, porque la idea es levantar, ¿sí?, con ese hisopo células de descamación o células que están ahí justamente infectadas con el virus, ¿sí? Vamos a traer esas células, las cuales tienen el virus, y detectar el virus en esas células. Por eso es importante que el hisopado, si es posible, realizarlo de forma exhaustiva. Bien, vamos a hablar un poquito de coronavirus, que hasta hace un tiempo atrás el diagnóstico de coronavirus y la técnica de RT-PCR era muy importante, y ahora no dejó de ser importante, ¿bien? Pero como ahora el coronavirus se ha justamente avanzado en el control, perdón, en el tratamiento de esta infección, gracias a Dios, mejor dicho, gracias a Dios y a la ciencia, justamente la técnica de PCR es como que el veterinario ha dicho, bueno, mejor la dejamos para otro momento, pero realmente sigue siendo muy importante, ¿sí? Principalmente, justamente en lo que conlleva a lo que yo, es una opinión personal, eso es lo que quiero decir, es que realmente para el uso del GS, en el tratamiento de PIF, justamente, dado que es un tratamiento muy caro, nosotros tenemos que estar muy seguros de estar diagnosticando coronavirus, de que esa peritonitis esté causada por un coronavirus, ¿sí? Porque puede estar causada por otros virus o por otras causas. Entonces, la técnica de PCR, así como un montón de otros pasos que vamos a dar, que ahora lo vamos a ver, son tan importantes como el diagnóstico en sí. Bueno, el coronavirus, justamente, muchos lo llaman coronavirus entérico felino, pero bueno, es un coronavirus que principalmente afecta a los enterocitos del tracto intestinal de los felinos, ¿bien? Y principalmente no genera muchos signos clínicos de forma
entérica. Bien, los signos son leves, crónicos o asintomáticos. Y hay una memoria inmunológica específica de corto plazo que controla normalmente esa infección. Pero justamente lo que puede pasar es una mutación, ¿sí?, en esa población viral que hay a nivel entérico. Y esa mutación se puede dar per se por el virus, ¿sí?, por la alta tasa justamente de mutaciones que tiene, o también justamente cuando hay muchos gatos infectados, ¿bien?, y hay recombinación entre estos virus que están justamente integrando una población de un gaterío, por decirlo de una forma. Entonces ahí es donde surge la mutación y cambia el tropismo de este virus, ¿sí?, el cual ya no infecta más enterocitos, sino también va a infectar macrófagos y células dendríticas, linfocitos, monocitos, etc. Bien, por ende, ya tiene una fase de infección sistémica. Bien, y ahí es donde causa la peritonitis infecciosa felina, ¿sí?, que principalmente es una lesión, ¿sí?, de una respuesta exacerbada inmunológica, es una respuesta de hipersensibilidad de tipo 3, el PIF húmedo, ¿bien? Y después el PIF seco lo vamos a encontrar en forma de una reacción granulomatosa, que también es una reacción de hipersensibilidad. Pero, ¿cómo vamos a utilizar la técnica de PCR? De RT-PCR, ¿bien? Entonces, lo que sí tenemos que tener en cuenta, que quizá los que se dedican a felinos han escuchado o han leído, ¿sí?, es que existen dos técnicas moleculares de PCR para detectar el virus. Una, que directamente, más allá de detectarlo, nos muestra que, o por lo menos nos dice que está la mutación y que realmente ese virus que estamos detectando es el causante de PIF. O sea, es un coronavirus mutado, ¿bien? O sea, no es un coronavirus wild type, salvaje. Y después la otra técnica es la detección per se. Bien, la detección, si está o no está el coronavirus, y no distingue si está mutado o no está mutado. Bien, nosotros en el laboratorio utilizamos solamente la técnica de detección de ARN de coronavirus. No utilizamos la detección de la mutación. Bien, en bibliografía está todo bastante discutido, pero justamente para detectar la mutación hace falta mucho ARN, bien, mucho ARN y de calidad, ¿sí? En muestras donde hay poco ARN, bien, justamente es difícil a veces llegar a una genotipificación a través de mutaciones puntuales. Entonces, nosotros por lo menos en una primera instancia decidimos ir por la PCR de la detección de coronavirus. Y ahora vamos a ver cómo utilizarla. Pero justamente, antes de ver cuándo la utilizamos, vamos a ver qué muestras son las más importantes. ¿Bien? Entonces, cuando tenemos una peritonitis, principalmente en las peritonitis húmedas, ¿sí?, vamos a encontrar efusiones, ¿sí?, colectas de líquidos. Entonces, esas son las muestras adecuadas para la detección de coronavirus, ¿sí?, la efusión pleural, la efusión abdominal, ¿sí?, o la CITES, la efusión pericárdica, y en el caso de tener un PIF seco, ¿sí?, ahí es donde vamos a ir a las biopsias, ¿sí?, con punción con aguja fina o biopsias en una cirugía, etc. Bien, entonces, ¿por qué son estas las muestras adecuadas? Porque nosotros queremos detectar el virus asociado a un tejido, en el caso de las biopsias, o el virus presente en una efusión, ¿bien? O en una colecta de líquido. ¿Y por qué no en sangre, por ejemplo? Justamente acá lo puse en rojo. La muestra de sangre no está recomendada, porque el virus, ¿sí?, justamente puede ser encontrado en sangre muchas veces, ¿sí?, y no ser el causante de la peritonitis, ¿sí? Muchas veces podemos tener ARN viral, bien, tengamos en cuenta que las técnicas moleculares detectan moléculas y quizá no están detectando siempre el virus infectivo, bien, entonces podemos llegar a encontrar ARN viral, bien, en sangre, producto de quizá la infección entérica, bien, o quizá alguna lesión por algún otro patógeno a nivel entérico, por ende podemos llegar a tener virus en sangre, una viremia causada justamente por esta lesión a nivel intestinal. Entonces, si nosotros detectamos un animal con signos clínicos parecidos a una peritonitis, justamente virus en sangre, no es justamente ese resultado, por más que nos dé positivo o negativo, no es un resultado concluyente, o por lo menos así lo describe la bibliografía, bien, la evidencia científica. Por eso es importante tener en cuenta que esas son las muestras recomendadas para decir, bueno, si tengo coronavirus en estas muestras,
probablemente esté ante una peritonitis causada por coronavirus. ¿Bien? Y justamente, fíjense cómo la técnica de RT-PCR tiene un rol no tan protagónico, ¿sí?, en la confirmación, ¿sí?, del coronavirus o de la peritonitis causada por coronavirus. Antes de llegar arriba de esta cima, ¿sí?, de esta pirámide, ¿sí?, vamos a tener que pasar principalmente por todo lo que es la presentación clínica, los estudios de laboratorio, los análisis de esos fluidos y tejidos que podemos llegar a tener como colecta, y una vez que tenemos todos esos datos que nos dan sospecha a que estamos ante la presencia de una peritonitis causada por coronavirus, ahí vamos a utilizar la técnica de RT-PCR para decir, perfecto, listo, si la detecto es coronavirus, buenísimo, lo detecté, listo, con eso ya cierro con el diagnóstico etiológico. Bien, entonces es importante tener en cuenta eso, que la técnica de PCR, ¿sí?, no es la primera opción. Siempre tenemos que pasar, o tenemos que tener un montón de datos que nos den esa sospecha, y confirmarlos con la RT-PCR. ¿Bien? Y después para lo que es el tratamiento, una vez iniciado el tratamiento con GS, ya está evidenciado que realmente virus ya no se encuentra en ningún tejido, prácticamente al inicio, muy temprano, ¿sí?, a las semanas, quizá a los 15 días ya no encontramos más virus, por ende, y después terminado el tratamiento, hasta ahora no se ha encontrado virus remanente de coronavirus en los animales tratados, así que realmente el monitoreo es clínico, bien, no es utilizando técnicas moleculares. Bien, en el caso del coronavirus, hablamos justamente, estoy tratando de recordar, a ver si hablamos el tema de la toma de muestra también, que es muy importante. Otro virus también que hay que tener en cuenta, principalmente con el uso de técnicas moleculares, es el virus del moquillo, ¿bien? O distemper canino. En este caso es muy importante entender la patogenia, ¿bien? Bueno, la patogenia justamente de este virus, sí, el curso de la infección arranca justamente ante la exposición del virus a aerosoles, ¿sí?, a través de la transmisión transversal, ¿bien? Y la primera replicación del virus justamente también es en el tejido linfoide asociado a mucosas, ¿bien? Principalmente también, perdón, y también en ganglios bronquiolares. Una vez que se pasa esa primoinfección, vamos a tener justamente una infección sistémica, ¿bien?, asociada al tejido linfoide de la sangre, y vamos a tener la primera fase de viremia, ¿bien? Ahí es donde justamente la muestra de sangre, ¿sí?, juega un rol importante, ¿bien? Porque nosotros quizá vamos a tener signos como hipertermia, leucopenia, leucofilia, ¿sí?, y quizá, salvo por datos epidemiológicos, vamos a poder asociarlo a moquillo, ¿bien? Pero quizá al principio de la infección no vamos a poder decir, bueno, esto es moquillo, tomemos ya una muestra de sangre y enviemos al laboratorio para hacer RT-PCR o cualquier otra técnica, ¿bien? Entonces, es importante saber que si sabemos que estamos en las fases tempranas de la infección, la muestra de sangre es importante. Pero una vez que va avanzando la infección, bien, en otras fases, quizá la muestra de sangre no es la más adecuada. Justamente, una vez que luego de esa viremia, ¿sí?, empieza lo que es la diseminación del virus a otros tejidos, ¿sí?, vamos a encontrar quizá signos clínicos asociados a la infección de esos sistemas, ¿bien? Y ahí es donde justamente depende de esa gravedad de esos signos clínicos en el balance de la respuesta inmunológica y la infección per se. Por ende, es importante tener en cuenta que cuando ya tenemos signos clínicos más puntuales, como signos neurológicos, por ejemplo, ya el virus quizá en sangre no va a estar con la misma concentración que cuando estaban las primeras fases. ¿Bien? Y ahora vamos a ver justamente cuáles son las muestras recomendadas. Cuando estamos en una fase temprana de la infección, ¿sí?, justamente la muestra de sangre, ¿sí?, es la muestra recomendada. Bien, cuando tenemos una fase respiratoria, ya en una segunda instancia de la infección, acá todo lo que sea hisopados de vías respiratorias son justamente aceptados o sugeridos.
Lo de orina lo voy a dejar ahora para explicar lo último. Cuando tenemos signos nerviosos, ¿sí? Es muy difícil de obtener, ya lo sé, siempre lo digo, pero el líquido cefalorraquídeo es muy importante porque acá la detección de distemper de líquido cefalorraquídeo directamente ya nos dice que justamente el caso, lo más probable es que sea, o por lo menos los signos neurológicos estén causados por este virus. ¿Bien? Y cuando tenemos justamente la fase digestiva y sistémica, ¿sí? Que puede llegar a ser una segunda viremia, de vuelta a la sangre entera o sangre con anticoagulante es la indicada. Ahora, la muestra de orina también es indicada en una segunda fase, bien, en la segunda fase luego de la primera fase de infección. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque justamente la orina es un líquido, ¿sí? Que se va concentrando, bien, tiene la tendencia a concentrarse. Entonces, justamente hace que ese virus, que quizá está en baja carga en sangre y es a veces difícil de detectar, cuando pasa orina, ¿sí? Puede llegar a ser concentrado, ¿sí? Y justamente ser detectado de mejor manera. Entonces, muchas veces, ¿sí? En el laboratorio, cuando nos mandan ambas muestras, ¿sí? Muchas veces pedimos que nos manden sangre y orina, ¿sí? Cuando no saben realmente en qué fase puede llegar a estar ese animal, bueno, las muestras adecuadas, así o más generales, serían sangre y orina. Nosotros lo que hacemos es justamente una mezcla de esas dos muestras y la extracción de ARN viral de esas dos muestras, ¿sí? No de una y de la otra, sino de las dos, ¿sí? Porque si no tendría que ser dos PCR, salvo que el veterinario justamente diga, no, quiero detección de distemper de orina y de distemper de sangre. Bueno, perfecto, no hay ningún problema. Pero lo que sí se puede hacer justamente es una mix, ¿sí? De estas dos muestras para poder decir que esos signos clínicos están asociados a el virus del moquillo canino. ¿Bien? Entonces, acá de vuelta, como para repasar, la sangre siempre tiene que ser conectada como anticoagulante y refrigerada. Bien, la orina tiene que estar en un tubo, puede ser un tubo colector o en un tubo de tapa blanca, un tubo seco. Imagínense que nosotros, para lo que es técnicas moleculares, pedimos siempre como mínimo 500 microlitros. Por eso, quizá un tubo colector o un frasco colector con 50 mililitros es un montón. Pero bueno, no hay ningún problema. Y en el caso del líquido cefalorraquídeo, si es una muestra que quizá puede ir en un tubo tapa blanca o un tubo seco, y también puede ser utilizado el tubo con ETA como anticoagulante para el líquido cefalorraquídeo. ¿Bien? Muy bien. Y vamos a ir ahora entrando en todo lo que es agentes parasitarios. Bien. En este caso, más allá de que arranqué en el título hablando de agentes parasitarios, ¿sí? Darío, Sí, perdón, acá en el chat hay una consulta sí, sobre distemper, ¿querés que te la lea ahora? sí, claro, perfecto. Dice, Ayelen consulta, ¿cómo se mezclarían las dos muestras de sangre y orina para el distemper? Es Sí. decir, ¿en qué proporción cada una y si está comprobado de que a partir de la mezcla de las dos muestras se recupera el agente? Bueno, de vuelta, justamente cuando nosotros no sabemos en qué fase de la infección estamos, ¿bien? Y tenemos signos clínicos, quizás tenemos algunos signos respiratorios o quizás tenemos algunos signos neurológicos, pero no estamos seguros que realmente puede ser distemper, quizás por la epidemiología, porque es un animal vacunado, etc. Bueno, ahí nosotros le recomendamos al veterinario que nos mande las dos muestras, ¿bien? Cuando llegan las dos muestras al laboratorio, nosotros lo que hacemos es, siempre que uno va a hacer una extracción de ácidos nucleicos, ¿sí? Ya sea ADN o ARN, ¿sí? Nosotros utilizamos diferentes tipos de kits, eso es otra cosa, es quizá algo más en detalle, más interno del laboratorio, pero nosotros utilizamos diferentes protocolos para la extracción de ácidos nucleicos, no todos los protocolos son iguales, y lo que hacemos es, las muestras es justamente mezclarlas de formas igual, ana, se decía antes, o en iguales proporciones, ¿bien? Entonces, si, por ejemplo, la técnica de extracción nos requiere 200 microlitros de muestra, entonces nosotros ponemos 100 microlitros de sangre y 100 microlitros de orina, ¿bien? En el caso de que, por supuesto, nos manden sangre, son 200 microlitros de sangre, y lo mismo con la orina, ¿bien? Entonces, no hay mucho más
no hay mucho detalle, no me sale la palabra, pero mucho más detalles en eso, ¿sí? Hay varios trabajos científicos que justamente utilizan esta mix de muestras para la detección de distemper, ¿sí? Es lo mismo que, por ejemplo, uno trate de detectar un virus causante de un aborto, por ejemplo, en caninos, ¿sí? Manden un feto, ¿bien? Entonces, en ese caso, nosotros lo que hacemos, tomamos porciones de estos tejidos, ¿sí? De tejidos puntuales, por ejemplo en herpes virus canino, tomamos tejidos puntuales y después realizamos un macerado de órganos, ¿bien? Entonces, una vez que hacemos ese macerado, extraemos el ADN de ese macerado de órganos. Entonces, en este caso sería algo parecido, ¿sí? No son órganos, pero son tejidos, porque la sangre es un tejido, la orina no es un tejido, pero sí puede llegar a tener virus, ¿bien? Así que bueno, eso es lo que puedo llegar a contestar sobre esa pregunta. No sé si la pude responder. Cualquier cosa, si no, que nos escriba y les puedo contar con más detalle sobre el tema acá dice perfecto, muchas gracias. Así que calculo que Bueno, está. buenísimo, me alegro. Gracias. Bueno, seguimos adelante, ¿sí? Así no les saco mucho tiempo, ¿sí? Porque vamos ya 40 minutos. Bueno, perfecto. Entonces, vamos a entrar con la parte parasitaria. Bien, como les decía en este caso, acá, más allá de que dije parasitario, en esta lista ya tenemos 2 agentes que son bacterianos. Bien, pero la idea, quizá ahora vamos a ir a hablar de otros agentes parasitarios puntualmente. La idea de estas diapositivas al principio son de hablar de hemopatógenos. Bien, en este caso también está el micoplasma que habíamos hablado al principio, ¿sí? En el caso de los caninos, en el caso de los felinos también, pero justamente el uso de las técnicas moleculares han hecho avanzar mucho la detección de hemopatógenos, ¿bien? Dado que justamente la técnica hoy por hoy utilizada principalmente es la citología, o sea, la observación al microscopio. Entonces, justamente lo que es la citología, ¿sí? Como había dicho anteriormente, sirve para confirmar, ¿sí? La presencia de un hemopatógeno, ¿sí? Parasitario, bacteriano, pero no para descartarlo. ¿Bien? Entonces, las técnicas moleculares, dados sus altos niveles de sensibilidad analítica, si tomamos una buena muestra, si la tomamos de forma adecuada y la conservamos de forma adecuada, podemos llegar a decir que tenemos un alto nivel de sensibilidad analítica, por ende, podemos decir que si tenemos una muestra y lo detectamos, es un diagnóstico, y si no lo detectamos, también es un diagnóstico etiológico. ¿Bien? Otro concepto importante, justamente, a través de que se empezó a utilizar mucho con el tema del diagnóstico molecular, por supuesto cuando vemos un frotis sanguíneo también observamos mórulas de Ehrlichia, y también al lado los hepatosón, los amastigotes de hepatosón, perdón, los gamontes de hepatosón, y también podemos observar justamente el micoplasma, todo en una misma muestra. Pero la proporción de casos de coinfecciones que se dan a través del uso de técnicas moleculares es más elevado, ¿bien? Y a su vez también es justamente la proporción de detección de hemopatógenos en animales asintomáticos, ¿bien? Que eso es muy importante, porque justamente estos animales son los que hacen que esas infecciones, ¿sí? Y, tanto parasitarias como infecciosas, se mantengan en una población, ¿bien? Por ende, nosotros en veterinaria de animales de compañía siempre individualizamos al individuo, al paciente, bien, hacemos un tratamiento y lo dejamos en su casa. Pero tenemos que saber que es parte de una comunidad, y justamente ese animal, si ese tratamiento no fue del todo efectivo, va a ser un portador sano, bien, y por ende puede ser un problema para otros animales de cercanía, bien. Entonces, tenemos que tener en cuenta justamente el concepto y tenerlo muy presente el concepto de coinfecciones. ¿Y por qué? Porque justamente el vector, ¿sí?, es el mismo para diferentes hemopatógenos. Bien, entonces, múltiples patógenos, mismo vector. Y otro concepto es que múltiples especies animales, mismo vector también. Entonces, podemos, teniendo en cuenta esos conceptos, podemos saber, o por lo menos empezar a pensar, ¿sí?, que justamente la epidemiología de ciertos agentes hematógenos
¿bien? O hematopatógenos, puede estar dada por especies silvestres, ¿sí? Que quizá viven cerca de zonas urbanas o suburbanas, y justamente comparten esos vectores, ¿bien? Por ende, nunca tenemos que, en la presencia, ya sea por PCR, en la detección por PCR, o por frotis sanguíneo, que detectemos un hemopatógeno, no tenemos que descartar que exista la posibilidad de que tengamos otro, ¿bien? Entonces, vamos a ir justamente al ejemplo de Ehrlichia, ¿bien? Que es una infección bastante común, ¿sí? En Argentina, en Córdoba, tengo entendido que también, acá en Buenos Aires por lo menos es muy, muy común, ¿sí? Realmente en esta época empieza a haber muchos casos de ehrlichiosis canina. Entonces, para comentar un poquito cuál es el uso de las técnicas, principalmente las técnicas moleculares, y cuáles son las muestras a utilizar, en qué momento, es que tenemos este gráfico, bien, donde la línea roja justamente representa de forma teórica, ¿sí?, la concentración de esta bacteria en sangre. Bien, entonces en una incubación claramente vamos a tener una baja concentración en sangre, la cual va a ir aumentando, y una vez que entre en la fase aguda es donde vamos a obtener la mayor concentración de Ehrlichia en sangre. Luego, esa infección puede pasar a una fase subclínica, ¿sí?, o a través del tratamiento de la respuesta inmunológica, ¿sí?, o ambas, ¿sí?, puede haber una resolución de la infección, ¿sí?, y no tener más Ehrlichia en el sistema de ese animal. Pero bueno, como decía, justamente podemos pasar a una fase subclínica, y esa fase puede durar semanas, meses o años, ¿sí?, y luego puede ser que se desencadene la fase crónica, donde ahí sí realmente los signos clínicos son evidentes, ¿bien? Y son complicados para el animal y difíciles de controlar. Entonces, para lo que es la muestra de sangre para la detección de Ehrlichia, ¿sí? Acá, perdón, y me olvidaba de lo último antes de pasar con las muestras. Justamente esta línea verde clara representa la cantidad de anticuerpos, ¿bien? O la cinética de anticuerpos en sangre, ¿bien? Que va a empezar a aparecer principalmente luego de los 21 días aproximadamente post-infección, a veces luego de los 30 días post-infección, ¿bien? Entonces, nosotros vamos principalmente a mandar al laboratorio una muestra de sangre, ¿sí?, de sangre periférica, ¿bien?, para detección de Ehrlichia. Bien, buenísimo. El problema acá, que no es un problema, pero sí que tenemos que tener en cuenta, es que quizá la detección en una fase aguda, ¿sí?, de Ehrlichia de sangre periférica es buena, ¿sí?, por justamente la concentración de Ehrlichia en sangre. Bien, lo mismo que en la fase crónica, cuando tenemos signos clínicos aparentes o evidentes de ehrlichiosis canina, justamente la muestra de sangre periférica es muy importante, y por lo menos sabemos que hay altas concentraciones de bacteria en sangre y altas chances de obtener la detección de la misma. Pero el problema es la fase subclínica. Justamente en la fase subclínica, la concentración de Ehrlichia en sangre no es del todo buena, ¿bien? Y hay veces que no hay Ehrlichia en sangre, está acantonada en médula ósea o en otros órganos. Entonces, justamente, cuando nosotros no sabemos bien en qué fase de la infección estamos y mandamos una muestra de sangre al laboratorio para hacer PCR de Ehrlichia y nos da no detectable, no tenemos que quedar con ese resultado, ¿bien? Porque justamente podemos estar en la fase crónica, o en la fase subclínica, ¿bien? Y justamente no estar pudiendo detectar esa Ehrlichia por las bajas concentraciones que tiene o porque realmente no está, ¿bien? Y no quiere decir que el animal no esté infectado, ¿bien? También es importante tener en cuenta que post-tratamiento, ¿sí?, si nosotros queremos utilizar la técnica de PCR post-tratamiento, utilizando una muestra de sangre, es importante, al igual que micoplasma, como habíamos visto anteriormente, dejar una ventana de por lo menos unos 20 a 30 días post-tratamiento para realmente ahí hacer una detección de Ehrlichia canis en sangre. Bien, porque si la hacemos a los 2 días post-tratamiento, lo más probable es que no tengamos Ehrlichia en sangre, pero sí que quizá la Ehrlichia puede estar acantonada en médula ósea. Bien, entonces, es importante conocer la patogenia de Ehrlichia, o por lo menos tratar de estar lo más seguro posible en qué fase podemos llegar a estar, podemos llegar a tener en este animal en cuestión, como para poder interpretar
de mejor forma el resultado de la PCR. Bien, lo mismo que de una inmunocromatografía. ¿Sí? Una inmunocromatografía que detecta anticuerpos, claramente, si es positiva, no podemos decir que ese animal está infectado. ¿Sí? Podemos decir que ese animal estuvo en contacto con Ehrlichia, puede ser que esté infectado, puede ser que no. Bien, puede ser que se haya infectado y que haya controlado esa infección y tenemos anticuerpos durante muchos años. Bien. Después tenemos también la muestra de médula ósea. La muestra de médula ósea es muy importante, ¿sí? Una vez que pasamos la fase aguda y ya la bacteria, una vez que entra en bacteriemia y llega a diferentes tejidos, ¿sí? Principalmente uno de los tejidos donde se dice que se acantona, ¿sí? O se concentra y se cubre un poco del sistema inmunológico es en médula ósea. Por ende, en la fase subclínica y en la fase crónica, la muestra de médula ósea es la de predilección. ¿Bien? Entonces, es difícil de tomar, claramente no es lo mismo que tomar una muestra de sangre periférica, pero si nosotros queremos estar seguros de que ese animal, por ejemplo, tiene o no tiene Ehrlichia, o que después del tratamiento queremos monitorear y estar seguros que realmente el tratamiento fue efectivo, la muestra de médula ósea es la que cobra valor en esa instancia. ¿Bien? Perfecto. Bueno, voy a arrancar ahora sí, con un parásito felino. Cualquier consulta sobre Ehrlichia me la hacen y vuelvo para atrás, no tengo ningún problema. Hace poco, digamos, hace un par de años, nosotros por lo menos empezamos a prestar servicio para la detección de Trichomona fetus, ¿bien? O Trichomona blackburni, ¿sí? Ahora conocida también como Trichomona blackburni, que es la Trichomona de los felinos, ¿sí? Principalmente es un patógeno que se describió en los años 90, en el año 96, ¿bien? Aislado o avistado de materia fecal, justamente de muestras directas de materia fecal. En el año 2001, justamente, se demuestra que la infección experimental de gatos con Trichomona fetus, hasta ese momento Trichomona fetus, provocaba diarrea. ¿Sí? También se descubre que los fármacos antiprotozoarios, ¿sí? Son efectivos. ¿Sí? Y en el 2002 se empieza a trabajar en la optimización de métodos de cultivo y la técnica de PCR para la detección de este parásito. ¿Bien? Y después, a modo de color nada más, es que en el 2013 se propone cambiar justamente el nombre de Trichomona fetus a Trichomona blackburni, justamente para diferenciarlo de la Trichomona bovina, ¿bien? Que es un causante de afecciones venéreas en el bovino. ¿Bien? Y a partir de 2015, por lo menos, uno, si entra al PubMed a buscar trabajos científicos, a partir del 2015 es que se empieza a describir esta infección como, o esta infectación como Trichomona o Trichomona blackburni. Bien, entonces si nosotros queremos buscar, tengamos en cuenta justamente eso, que lo podemos encontrar como Trichomona fetus de felinos o Trichomona blackburni. Este protozoario justamente genera justamente signos clínicos entéricos, ¿bien? Principalmente se encuentra con mayor frecuencia en gatos jóvenes, menores de 1 año, y a veces en gatos gerontes, justamente inmunosuprimidos. La diarrea es crónica o intermitente, ¿sí? Entonces, justamente como dice acá abajo, uno de los signos clínicos que le llama muchas veces la atención al médico veterinario es que en la mayor proporción de los casos el propietario indica que los signos clínicos comenzaron luego de la adopción, o sea, cuando sufrieron un periodo de estrés. Bien, entonces cuando el animal se inmunosuprime, puede llegar a haber problemas con tricomoniasis. Bien. Muy bien. La toma de muestra, claramente la muestra, en este caso, es materia fecal, ¿sí? No hay otro tipo de muestra, ¿sí? La técnica, y acá hay varias técnicas, ¿sí? Nosotros lo que recomendamos simplemente es mandar materia fecal, fresca, sin formol, ¿sí? En un tubo colector, o, si es posible, tomar una mínima porción, como un grano de café, ponerlo en un tubo de tapa blanca y remitirlo al laboratorio. O hisopado, ¿sí? Con hisopo de Dacron, lo más profundo que uno pueda realizar, ¿bien? Tratando de llegar al colodistal.
¿sí? Otras técnicas, como muestran estas imágenes, justamente otras técnicas de toma de muestra es el flushing, o un lavaje intestinal, justamente con poco volumen, quizá con unos 5 mililitros, 10 mililitros de solución fisiológica, simplemente inyectarlos con una sonda y volver a aspirarlos, y eso mandar así directamente la jeringa, ¿sí? Con una aguja, por supuesto, doblada, y mandarlo así al laboratorio refrigerado, o utilizando estas sondas que muestran justamente acá en esta imagen, que por lo menos yo no lo encontré acá en Argentina, nunca encontré, que son unas sondas tipo loop, que justamente sirven para realizar una toma de muestra en el colon distal, como para poder tratar de llegar y raspar ese epitelio de ese intestino, como para tratar de despegar esas tricomonas que muchas veces están agarradas a la pared intestinal. Muy bien. Justamente otra forma de conservar esa muestra de materia fecal, o ese hisopo, ¿sí? Es utilizando isopropanol al 70%. ¿Sí? Nosotros ponemos en un tubito isopropanol al 70%, 1 mililitro de volumen final, podemos poner esa materia fecal ahí. En ese caso, si ponemos 1 mililitro, la materia fecal no tiene que ser más grande de un grano de café, ¿sí? Para justamente tener en cuenta esas proporciones. Y en el caso de un hisopo, ¿sí? Quebrar el hisopo y dejarlo en ese mililitro de isopropanol. En ese caso, esa muestra puede estar a temperatura ambiente durante muchos días. ¿Bien? No hace falta refrigerarla. Igualmente, todas estas alternativas de conservación de muestras, siempre lo recomendado es llamar al laboratorio, consultarlo y seguir siempre las instrucciones del laboratorio. Muy bien. De vuelta, si hay alguna consulta, me la hacen y vuelvo atrás. ¿Sí? Perfecto. En cuanto a Leishmania, bien, es otro parásito que elegimos porque realmente tenemos bastantes consultas. De la provincia justamente de Córdoba nos llegan consultas, ¿sí? Si detectamos, si tenemos justamente la detección por PCR de Leishmania, bien, por eso justamente quería hablar un poquitito de Leishmania. Entonces, la leishmaniosis cutánea y visceral justamente está causada por dos agentes, la Leishmania brasiliensis y la Leishmania infantum, y justamente la Leishmania infantum es la principal causante de afecciones en caninos, ¿sí? Ya que el reservorio justamente es el perro doméstico urbano. En el caso de la cutánea, o de la brasilensis, de la Leishmania brasilensis, perdón, el reservorio no está totalmente determinado, pueden ser roedores, pueden ser perros, humanos, también puede ser, hay descripción de equino, ¿sí? Pero son huéspedes justamente accidentales, tanto el perro, el humano, como el equino. Bien, y siempre hay un vector que justamente está, como ustedes bien saben, la presencia de este patógeno, de este parásito en el ambiente, está justamente ligada a la presencia de ese vector, que es el flebótomo que lo transmite. Muy bien, el diagnóstico siempre tiene que ser clínico, por supuesto, lo podemos hacer a través de la serología, a través de la presencia de anticuerpos anti-RK39. Citología podemos justamente a través de una muestra de médula ósea o de punción con aguja fina, observar la presencia de leishmaniasis, o de leishmania, perdón, histopatología por supuesto, y podemos utilizar técnicas moleculares. Bien. Justamente las muestras que vamos a elegir, o por lo menos se recomiendan para la detección de este parásito, ¿sí? A través de técnicas moleculares, son cuando están asociadas a macrófagos, ¿sí? Cuando ese parásito está asociado a macrófagos. Entonces, principalmente, y cuando uno quiere tener mayor sensibilidad, es cuando ese parásito ya está en infección de tejidos, ¿bien? Entonces, cuando están en infecciones de tejidos, ahí es donde nosotros debemos tomar las muestras, o por lo menos es recomendado tomar las diferentes muestras, que justamente acá, como describen, son las muestras de piel, ¿sí? En el caso de que tengamos lesiones cutáneas, las muestras de linfonódulos, ¿sí? Donde tengamos alguna adenomegalia, o principalmente del linfonódulo popliteo, donde vamos a hacer una punción con aguja fina. También está descrito, por lo menos, el tomado de hisopados conjuntivales, ¿sí? Ya sea de la forma de la zona orofaringea. Bien, entonces justamente es otra muestra también que
que es sugerida, pero ahora vamos a ver que quizá no es la más sensible. Y también muestras de médula ósea, ¿bien? Esa sí es una de las mejores muestras. Para hablar un poquitito más sobre las muestras, cómo conservamos, cómo tomamos esas muestras, bueno, todo lo que es punción con aguja fina, ¿sí? O biopsias, lo mejor o lo que tenemos que pensar es que esa muestra no se deshidrate, ¿bien? Para lo que es diagnóstico molecular. Por supuesto, no tenemos que ponerla en un slide, en un portaobjeto, para citología, como se hace normalmente para citología, no. Porque claramente después nosotros de ahí no vamos a poder recolectar esa muestra para hacer la extracción de ácido nucleico. Entonces, lo que se recomienda es, esa punción con aguja fina es mandarlo directamente a la jeringa con la aguja así, tal cual se tomó la muestra, o lo que nosotros recomendamos del laboratorio es tomar un tubo seco, ponerle unos 500 microlitros, ¿sí? Medio centímetro cúbico de solución fisiológica, y con esa misma jeringa y aguja que se realizó la toma de la biopsia, ¿sí? Aspirar esa solución fisiológica y descargarla dentro del tubo. De esa forma, todo ese material, ¿sí? De tejido que está dentro de la aguja, o en el cono de la aguja, se va a descargar en esa solución fisiológica, ¿sí? Por ende, no va a perder, no se va a deshidratar, y a nosotros nos va a llegar una buena muestra. Nosotros después concentramos esas células y detectamos el patógeno de esas células. ¿Bien? Entonces, todo lo que es biopsia, es importante tener en cuenta ese concepto, que no se deshidrate, porque nos han llegado a veces muestras en un tubo colector, por ejemplo, de estos que se utilizan para orina, ¿no? Una biopsia muy chiquitita en el fondo, y claramente eso en cuestiones de horas es una piedra, o sea, se deshidrata, y es muy difícil después volver a rehidratar ese tejido y poder extraer ADN de ese tejido. Entonces, siempre la idea es que esté en un tubo chico y quizá con unas gotas de solución fisiológica poder conservar esa humedad de ese tejido. Bien, en este caso, justamente en este trabajo, lo que demuestran es que las muestras de piel, ¿sí? Las muestras justamente de médula ósea y de punción con aguja fina de ganglios linfáticos, principalmente el popliteo, son muy buenas muestras, ¿sí? Para la detección de leishmaniasis o de Leishmania infantum. Nosotros en el laboratorio, perdón, contamos justamente con la detección de Leishmania infantum, ¿sí? Que es la detección específica de Leishmania infantum. Después también a otro nivel podemos detectar Leishmania SPP. Bien, si es que uno sospecha que tenemos Leishmania, ¿sí? Y que la PCR de Leishmania infantum nos dio negativa, ¿sí? Nosotros también contamos con una PCR que nos va a detectar a nivel género, ¿bien? Y no especie. Por otro lado, también tenemos la posibilidad en el laboratorio, así como con otros patógenos, pero en este caso lo tomo como ejemplo, de poder amplificar un segmento un poco más abarcativo de ese genoma y poder realizar un estudio de secuenciación y de tipificación. Bien, por si algún veterinario tiene ganas de realmente, más allá de lo que es el trabajo clínico, seguir un trabajo quizá más de investigación, bueno, tenemos la posibilidad de poder realizarlo. Bien. Bueno, hasta ahí fueron los ejemplos del uso de técnicas moleculares en diferentes, justamente, casos de infecciones virales, bacterianas y parasitarias. Espero que si hay alguna que quieran justamente preguntarme puntualmente, que me lo hagan ahora o después por correo, por WhatsApp o a través del laboratorio CBDIC, no hay ningún problema. Y bueno, esperemos que las podamos contestar a esas preguntas. ¿Bien? Ahora simplemente quería comentarlo rápidamente, una de las herramientas que nosotros empezamos sí, desarrollar no es la palabra, pero sí a implementar, ¿sí? En el diagnóstico, en el uso de técnicas moleculares en animales de compañía. Justamente es el uso de paneles moleculares. ¿Bien? Justamente, ¿qué es un panel molecular? Justamente es un panel que está diseñado para detectar material genético, o sea, ARN o ADN, de los agentes infecciosos y parasitarios más comunes causados de trastornos, en este caso, porque justamente puse a ejemplo los paneles diarreicos, ¿sí?
de trastornos gastrointestinales en animales de compañía, ¿sí? La idea es poder identificar coinfecciones, incluso los que puedan estar pasando desapercibidos, justamente cuando queremos utilizar estudios tradicionales, ¿sí? Y otro justamente de los objetivos de los paneles moleculares es que están asociados a un signo clínico. Bien, en este caso, como puse por ejemplo el panel diarreico, está asociado a trastornos gastrointestinales principalmente, ¿sí? No solamente a diarrea. Entonces, lo que podemos justamente hacer es un enfoque de diagnóstico diferencial con estos paneles, ¿sí? Cuando nosotros tenemos un signo clínico, o dos, o tres, o un grupo de signos clínicos, un síndrome, ¿sí? Que no, justamente tenemos que hacer un diagnóstico diferencial porque hay varios patógenos que pueden estar causando esos signos clínicos, entonces es cuando justamente estas herramientas son muy importantes y está bien utilizarlas, ¿bien? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos paneles como el panel diarreico canino 1, donde tenemos agentes infecciosos virales y bacterianos y parasitarios. Por ejemplo, en el 1 es solamente virales, ¿sí? En el canino 2 tenemos ya virales parasitarios como Cryptosporidium y bacterianos como Campylobacter, como Salmonella, ¿bien? Y después tenemos justamente en los felinos la presencia de la detección de Tricomona, ¿bien? Y de Giardia, ¿sí? También que es muy importante la utilización del diagnóstico molecular para la detección de Giardia, dado que muchas veces, como la de Cryptosporidium también, que muchas veces la excreción de estos patógenos está en baja carga, ¿sí? Y cuando muchas veces, no siempre es así, pero cuando están en baja carga, excretándose por materia fecal, no hay signos clínicos. Entonces, en un animal que quizá lo podemos detectar, podemos quizás realizar un tratamiento, ¿sí? Para eliminar ese patógeno y por ende no evitar tanto la infección de otros animales, porque claramente son animales portadores sanos, como también si ese animal entra en un periodo de estrés y de inmunosupresión, justamente evitar de que haya signos clínicos asociados a estos patógenos, ¿sí? Principalmente, por ejemplo, uno de los casos es Cryptosporidium, ¿sí? Hay un alto porcentaje de animales clínicamente sanos, pero portadores de Cryptosporidium, felinos principalmente, que no son detectados por técnicas tradicionales, y acá las técnicas moleculares realmente son muy importantes para estos casos, ¿sí? Y como último detalle, para cerrar, que justamente leyendo muchos trabajos científicos, no científicos, pero sí muchos trabajos quizá de divulgación, se habla de que la muestra de materia fecal, ¿sí? Para lo que es diagnóstico molecular o PCR, no es buena, ¿sí? Porque justamente puede generar inhibiciones y obtener resultados falsos negativos, ¿bien? Y justamente, si uno lo ve desde ese punto de vista, así, sin pensarlo, está bien, es verdad, la materia fecal es una muestra que realmente no es tan fácil de manejar como una muestra de suero o de sangre, ¿sí? Que son más inocuas para una PCR. Pero justamente para eso está el buen uso de los controles, ¿sí? Por eso acá justamente puse que nosotros tenemos siempre presentes y siempre utilizamos controles, en el caso de materia fecal, exógenos, ¿sí? Para justamente determinar o detectar que no tengamos falsos negativos, justamente por inhibiciones, ¿bien? Entonces eso es muy importante. Tener en cuenta que hoy por hoy, ¿sí? esas esas descripciones que hay a veces en bibliografía, donde dice que la materia fecal no es buena para PCR, justamente la tecnología y la ciencia ha avanzado como para que esos problemas ya no existan, ¿sí? Así que, para que se queden tranquilos, si lo llegan a leer en algún lado, que los laboratorios, por lo menos los que trabajamos con todos los controles necesarios, esos problemas ya los dejamos en el pasado. Bueno, nada, simplemente agradecer de vuelta a las doctoras Viviana Varas y Juliana Andurno por este espacio que nos han prestado. Y bueno, nada, seguir trabajando juntos y quedo abierto a cualquier consulta. Espero poder responderlas de la mejor manera. Y bueno, que tengan una linda noche. Nada más que decir. Bueno, Darío, muchas gracias.
no sé si alguien tiene alguna duda que podamos conversar ahora. Yo había anotado acá una en relación al coronavirus. Bien. Para la muestra de PAF y biopsia, cómo la remitíamos, pero bueno, después cuando hablaste de la Leishmania, mi duda era en realidad la PAF, cómo, si te la mandábamos ya en el vidrio impresa. Claro. Pero no, después dijiste que teníamos que hacer la aspiración con solución fisiológica, así que... Claro, sí. Hay veces que, por lo menos nosotros cuando recomendamos las muestras desde el laboratorio, ponemos PAF, ¿no? Y después quizá con algún otro instructivo, ¿sí? Damos más detalles. Pero yo siempre lo que digo es cuando hay muestras que no son no sé, una muestra de sangre, ¿no? Que es la muestra que normalmente tomamos Sí. para la detección, ¿sí? Cuando es una muestra, por ejemplo, de PAF, y decimos, uy, tenemos que hacer PCR acá, llamemos al laboratorio, ¿sí? Por lo menos la primera vez llamemos al laboratorio, porque justamente cada técnica tiene un enfoque diferente. Entonces, si queremos hacer citología, claramente ese PAF lo vamos a poner arriba de un vidrio, es así. Claro. Pero en el caso de molecular, nosotros lo que necesitamos tener es esa célula y ese núcleo celular lo mejor posible para poder llegar a aislar ese ADN o ese ARN de esa muestra. En el caso de coronavirus, también es muy importante justamente porque en esa colecta hay muchas células, ¿bien? A veces muchos leucocitos dando vuelta. Entonces, Sí. justamente nosotros lo que hacemos es de esas muestras hacemos una concentración por centrifugación y la extracción la hacemos del pellet celular, ¿bien? No la hacemos del líquido. Entonces con eso, de esa forma, aumentamos la sensibilidad analítica. Pero es muy importante que esas células estén en suspensión o por lo menos que no estén deshidratadas, ¿no? Bien. ¿Y las muestras de orina las podemos también congelar como las de sangre? Sí. Sí, a ver, hay que tener en cuenta dos cosas. Una es qué patógeno vamos a detectar, ¿bien? Si es una bacteria o principalmente virus ADN, ¿sí? Normalmente el congelamiento y el descongelamiento no es un problema, ¿sí? Cuando lo congelamos, o en verdad está mal dicho congelar, sino lo frizamos porque tiene que ser a -18 por lo menos, no en el congelador. Entonces tiene que ser un freezer. Entonces, una vez que lo descongelamos, no hay ningún problema, se puede utilizar tranquilamente esa muestra. Ahora, cuando estamos hablando de virus ARN, ¿sí? Como por ejemplo distemper, más allá de que es un virus que, entre comillas, se la aguanta bastante, pero cuando hablamos principalmente de coronavirus felino, ¿sí? Ahí tenemos que tener en cuenta que el congelamiento de la muestra quizá nos puede afectar un poco la sensibilidad. ¿Bien? Entonces, de ser posible, ¿sí? Lo mejor es no congelarla, pero si lo congelamos una vez, no va a haber problema, pero tenemos que tener en cuenta eso, tenemos que tener en cuenta esa variable, ¿sí? En el caso de la orina, lo mismo. O sea, la matriz, que es orina, no va a ser un problema. El problema va a ser qué patógeno es el que debemos detectar de esa orina, ¿sí? O de cualquier muestra. Y en el caso de la muestra de sangre, lo que hay que tener en cuenta es que muchas veces, cuando nosotros congelamos, igualmente en el laboratorio tratamos de hacer el mejor trabajo posible, cuando descongelamos esa muestra congelada, muchas veces se generan grumos, ¿sí? O microcoagulaciones. Pero nosotros hoy por hoy hacemos extracción con columnas donde hacemos una especie de filtrado. Entonces muchas veces esas columnas no es lo mejor tener muestras coaguladas, por supuesto, con microcoagulaciones. Pero bueno, en el caso de que el veterinario o el laboratorio nos avise que son muestras congeladas, justamente nosotros lo que hacemos, tratamos de hacer una disgregación primero de ese coágulo, de esos microcoágulos, antes de pasarlos por las columnas. ¿Bien? Muchos laboratorios de otras partes del país, que quedan más lejos, quizás del norte, lo que hacen, para no estar mandando una muestra por semana, ¿sí? Entonces, porque sabemos que el envío es complicado, entonces van juntando varias muestras, las congelan, ¿sí? Y después nos mandan de a varias muestras juntas, ¿sí? O veterinarios también. Eso también está aceptado, pero siempre hay que tener en cuenta que no podemos tener una muestra congelada durante 6 meses, porque más allá de que esté congelada, también se va degradando. ¿Bien? Entonces siempre está bueno preguntar al laboratorista. Perfecto.
Perfecto. Bueno, Darío, impecable la charla, muchísimas gracias. Súper Bueno, agradecida por tu gracias. predisposición, así que muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes por el espacio y bueno, yo soy acá como representante del laboratorio, así que claramente le quiero dar gracias también desde parte de Javier y de Andrea por este espacio. Así que bueno, nada, espero que cualquier otra consulta que tengan, yo estoy siempre abierto a cualquier tipo de contacto para agotar cualquier duda. ¿Bien? Muchas gracias. Excelente. Bueno, Bueno, muchísimas gracias. Bueno, chao, buenas buenas noches. noches a todos. Chao, chao, gracias. Gracias.